Lo que ayer dijo la Presidenta de la República en su Aló Presidenta fue muy grave. El Aló Presidenta de ayer por cadena nacional tuvo un objetivo. Fue un apriete a la justicia y a aquellos jueces que puedan tener una visión distinta del gobierno en su guerra contra Clarín para destruir a Clarín y a los grupos, a los medios y periodistas de Clarín. Por eso es gravísimo. Y se hizo por cadena nacional y desde la Casa de Gobierno. Así que no hay ninguna duda en cuanto al mensaje que bajó. La Presidenta dijo: espero que todos los poderes del Estado actúen en consecuencia de tu mensaje para la justicia. Así que va a depender ya de la Corte qué es lo que haga en este intento del gobierno de imponer su voluntad y destruir los medios de Clarín para hacer de este un país cada vez más chavista, en donde la opinión crítica no se puede escuchar. La ley de medios tiene como objetivo, no es una ley para que haya más voces, sino para que haya menos voces. Pero esto no lo digo yo, lo marca la realidad. El caso del juez Tetamanti es además gravísimo. Y yo espero que haya repercusiones institucionales de esto. Les voy a explicar cómo es la cosa del juez Tetamanti, porque habla un montón de gente que no tiene la más mínima idea. El juez Tetamanti, que es un juez honorable, jubilado, fue convocado en virtud de la ley 24.018. Ustedes saben que los jueces, cuando se jubilan, se retiran y quedan a disposición de llamados de la Corte para situaciones en las cuales puede haber una necesidad de cubrir un juzgado. Cuando un juez jubilado, retirado, es llamado por la Corte, ese no es un juez cualquiera, es un juez que goza de todos los derechos constitucionales, porque es un juez que tiene acuerdo del Senado. El acuerdo del Senado, cuando se da, dura para siempre, salvo que haya juicio político o alguna cosa. Quiere decir que el juez Tetamanti tenía la calidad absoluta de juez. No era un secretario de un juzgado que fue puesto a cargo de un juzgado. No, era un juez con acuerdo del Senado. Y eso se mantiene de por vida. Y cuando un juez jubilado, en virtud de esta ley, es llamado por la Cámara o por la Corte a cubrir un cargo, no puede negarse, salvo que hubiera causa justificada. Así dice la ley. Es decir, Tetamanti no tenía ningún elemento como para poderse negar. Es más, si se negara, un juez puede ser sancionado hasta con el retiro de su jubilación. Para que vean ustedes lo que marca la ley, porque acá hay que hablar sabiendo. Tetamanti llegó y tomó ese cargo, porque había sido propuesto por la Cámara Civil en lo comercial y no había ningún elemento de objeción. Es más, en su récord, en su performance, Tetamanti tenía 2 fallos contrarios a Clarín. ¿Qué fue lo que sucedió? El gobierno intuyó que este juez podía fallar sobre la cuestión de fondo del artículo 161 y complicar toda esta estrategia del 10 de diciembre o del 7D. Y por eso vino el apriete, que fue hecho de la peor manera. ¿Saben cómo lo apretaron al juez Tetamanti? A través de su hermano. Tetamanti tiene un hermano que es almirante, que se retiró en el año 1988 o 89, que nunca estuvo mencionado en ningún juicio por temas de derechos humanos, y lo amenazaron con abrir una causa. Total, le abrieron una causa y después una persona de 80 años. Por eso la nota de Tetamanti a la es gravísima cuando él habla de violencia moral y familiar, porque lo apretaron por ese lado. Esto se hizo desde el gobierno. Este es el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reivindica los valores de la legalidad y la democracia. Son los peores métodos de la dictadura. Son los peores métodos de la dictadura. Y obviamente el juez se sintió violentado moralmente y afectado por la seguridad de su familia y dijo: yo renuncio. Esta es la gravedad de lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere ahí designar a la doctora María Luz Gagliardi.
funcionaria de la ONAVE, que depende de Juan Manuel Abal Medina, que en el examen salió 15. Así que un desastre en el examen. Entonces, ¿qué hicieron? La corrieron en el concurso y la pusieron 6 para que pueda entrar en 2 ternas y ver que se apruebe. Y por eso quieren desplazarlo, como para designar un juez hace falta las 2/3 partes del Consejo de la Magistratura, les está faltando un voto, por eso lo quieren echar a Recondo. Hay algunos jueces, como Sánchez Freites y demás, que son oficialistas que se dan cuenta de la barbaridad de esta maniobra. Dicen, no, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Esto es lo que está pasando, para explicárselo al ciudadano en forma simple. En la cantidad de mentiras permanentes que dice la presidenta por la cadena nacional, en forma desembosada. La presidenta miente como pocas veces hemos visto mentir a un presidente por cadena nacional. En general los presidentes dicen mentiras. Por la cadena eran discursos institucionalizados. Ahora la presidenta miente por cadena nacional sin ningún problema. Y da pena ver a mucha gente que supuestamente combatió la mentira aplaudir eso. Yo cuando veía en el medio del discurso de progresismo a Manzano, como un miembro conspicuo del universo mediático del kirchnerismo, dije, ¿pero dónde está el progresismo? Manzano. Lean Robo por la Corona de Horacio Berbisky, no hace falta que explique más nada. Cuando la presidenta dice que la ley es para todos, por supuesto que la ley es para todos. Sería un disparate que Clarín no cumpliera la ley. Y lo criticaríamos como criticamos a cualquiera, porque mucha gente me dice, Nelson, bueno, es una ley para cumplir. Hay que explicar esto. Las leyes deben tener criterio de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo claro. Suponga que mañana el Congreso dicta una ley por la cual se abole la propiedad privada. Esa ley es inconstitucional, porque la Constitución argentina asegura la propiedad privada. Entonces, cualquier ciudadano va y dice, señor, va a la Corte, a la Justicia, esta ley es anticonstitucional. Y la Corte va a decir, señores legisladores, esta ley es anticonstitucional, no se puede aplicar. Este es el criterio de constitucionalidad. Hay un ejemplo histórico en los Estados Unidos que fue durante la presidencia de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt sacó leyes para paliar la crisis y demás que tenían un criterio de constitucionalidad discutible e iban ante la Corte. Y hubo un famoso fallo de la Corte que dijo, señor presidente, la interpretación de la Constitución es de la Corte. Esta ley suya es anticonstitucional, no se aplica. Roosevelt, como hacen muchos otros presidentes, se enfureció con la Corte y quiso neutralizarla. Un hecho histórico que se llama el empacamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y los mismos partidarios de Roosevelt, conscientes del valor de la justicia, que iba más allá de cualquier circunstancia, le dijeron, no señor, no le vamos a dar los votos para que usted nombre 9 jueces. Entonces, lo que acá está en discusión no es la ley, son 2 artículos, porque hay artículos de una ley que pueden ser constitucionalmente controvertidos y le corresponde resolver a la justicia. Esto lo sabe la presidenta mejor que yo, que es abogada. Porque yo no me creo que la presidenta se haya olvidado lo que aprendió en la Facultad de Medicina, porque esto es de un estudiante de primer año de Derecho. Esto es lo que... Cuando el gobierno dice que Clarín no quiere cumplir la ley, es una falacia. Clarín siente que le han tocado un derecho. Después la justicia dirá, y si la justicia dice que el 161 es constitucional, Clarín tendrá que cumplir el artículo 161. Pero la justicia todavía no ha dicho eso. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Porque ¿qué es lo que la Corte le marca al gobierno? Le dice, señor gobierno, ustedes no han activado la causa para que el juez pueda actuar sobre el fondo y diga si es constitucional o no es constitucional. Por eso salió la cautelar. Porque vuelvo al mismo ejemplo, es como si mañana sale una ley por la cual se abole la propiedad privada y uno va al juez. Y el juez por esto, por aquello, no decide. Y pasa el tiempo y te quitan la casa. Y entonces te sale un fallo favorable dentro de 10 años. Y a vos ya te mataron. Porque ¿cuándo recuperas la casa? Entonces el gobierno dice esto, dice,
queremos que se aplique ahora. Si es inconstitucional, que se falle dentro de 10 años. Total, cuando se falle dentro de 10 años, ya no estaremos más nosotros en el gobierno, y Clarín no tendrá ni Radio Mitre, ni TN, ni Canal 13 y demás. Total, es abstracto. Esto es lo que está en juego y esta es la estrategia. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno quiere que nuestras voces no se escuchen más. Ni la de Caride, ni la de Petty, ni la de Bonsante, ni la de Tenemon, ni la de La Nata, ni la de Loto Biasda, no se escuchen más en medios que llegan a todo el país. Esto es lo que quiere el gobierno. Y esto es lo que está buscando el 10D en esta búsqueda de la suma del poder público. El 10D, porque ahora la presidenta dijo que es el 10D, ya no es el 7D, ¿sí? El Día de los Derechos Humanos. Entonces le digo, señora presidenta, la pluralidad y la libertad de expresión es un derecho humano, sobre el cual usted atenta todos los días con sus mentiras. Le quiero decir además a los oyentes que el día que no se escuchen nuestras voces más, tampoco se van a escuchar las voces de ustedes. Que eso es lo que en definitiva le preocupa al gobierno y a nosotros también. Porque ese es en definitiva el rol del periodismo libre. Nelson Castro en Primera Mañana, por Mitre.